Bueno, vamos a pasar ahora a temas de salud. ¿Usted ha escuchado hablar de las Pink Ladies? Bueno, pues es un grupo de mujeres que en coordinación con un hospital privado se unen para hacer conciencia sobre la importancia de la autoexploración mamaria y la detección temprana del cáncer de mama. Vea de qué se trata. Como cada año, el mes de octubre es considerado el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. Las campañas que se llevan a cabo ayudan a que las mujeres cada día sean más conscientes y diagnostiquen a tiempo esta enfermedad para tener un tratamiento oportuno. Para que un tumor mamario maligno alcance el tamaño de 1 centímetro, han pasado por lo menos 5 o 10 años. De tal manera que si te autoexploras, te revisas, vas con tu médico, te haces estudios, pues la verdad es que sería difícil que lo detectáramos en una etapa avanzada. En este marco, el Centro Médico ABC celebró el Pink Day, este día que es para las sobrevivientes del cáncer. Las Pink Ladies, quienes son damas voluntarias, realizan diversas actividades, entre ellas dar aliento y apoyo a los pacientes, labores que han hecho durante 65 años. Estamos en diferentes áreas del hospital, tanto visitando pacientes, tratando de darles a los pacientes y a sus familiares un momentito de calidez y de trato más amable, con una sonrisa. Uno de los programas más exitosos que inició en el 2014 es la donación de cabello para pelucas oncológicas. Asociaciones las elaboran y se donan a personas en situación económicamente vulnerable, lo que les cambia la vida. Estaba yo bañando y se me empezó a caer a puños. Fue algo muy doloroso. Sentí que se estaban yendo muchas cosas. Mi imagen, mis sueños, mis aspiraciones, pero poco a poco las he ido reconstruyendo. Y ahorita esto pues me ha dado confianza. Sin embargo, estas situaciones se pueden prevenir, ya que especialistas indican que el 95% de los casos de cáncer de mama no son por herencia, sino por estilos de vida. Si usted quiere pertenecer a las Pink Ladies y dar alegría a diversos pacientes, puede llamar al 5230 3755. Con imágenes de Manuel Hernández, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.